sé que es una lata esto de las encuestas, para qué es más que la verdad. Pero la verdad es que sí, sí tienen un buen fin. Sí, es correcto, Armando, ya me aparece. Muchas gracias. Hola, hola, perdón. Profesor, Sí, tengo para la noche para enviarlo. si me puedes apoyar ahorita antes de que termine la clase, como te doy toda la clase, ¿no? Porque luego lo tengo que mandar. Ok, es que no me ¿Sí? abre Blackboard, pero sí, ahorita lo envío. Ah, de acuerdo. Cualquier cosa me escribes, ¿no? A mi correo. Sí, Muchas vale. gracias. Muchas gracias a todos. Ahora sí, platíqueme primero si tienen alguna duda más o menos, hay algo que se vaya, bueno, sé que no todo se entiende a la perfección, ¿sí? Tenemos que ir como puliendo y estudiando un poquito, colocar muchos ejemplos y pues platicar en general, ¿no? Ahorita vamos a hablar así aleatoriamente de varios temas, pero quiero ver si tienen alguna duda en particular en alguno, tal vez en la cata, tal vez sobre las barricas, sobre las botellas, el corcho, los aromas, los defectos, hemos visto un montonal de cosas, ¿no? En el segundo parcial, pero viene su examen de todo lo que vimos en el cuatrimestre. Entonces, desde el principio, desde el viñedo, desde el ciclo vegetativo de la vid. Creo que esa es una de las actividades más importantes que les pido porque viene mucho y es importante reconocerlas bien, porque todo tiene que ver con el vino. La parte de la vendimia, de las podas, de cómo se desarrolla en general el ciclo en las estaciones del año, porque esto depende mucho también de la calidad del vino, por el trato que haya tenido directamente el viñedo y el trabajo que está implícito detrás de todo eso, ¿no? Que se va a ver reflejado directamente en la calidad del producto, ¿no? Entonces, ¿alguna duda ahorita? Algo que le digan así más o menos bueno, podría hablar de esto, no sé, tal vez quisiera reforzar este tema. Estudien mucho de las uvas viene bastante, ¿sí? Reconozcan todas las que son las uvas por excelencia de cada lugar, o determinada región. Vimos bastantitas, sé que son muchísimas, ¿no? O sea, son miles de uvas las que se utilizan para la vinificación, pero traté de darles como las más clásicas, las que más pueden, ustedes directamente en su carrera profesional, pues, conocer, ¿no? Porque son como mucho más comerciales, se producen más en general, ¿no? Todavía les hace falta una asignatura con respecto a los vinos, ahí ya los van a probar directamente, de los vinos del mundo, que en general ahí sí es todavía muchísima más teoría y les va a servir un montonal, pero está padrísima, van a conocer muchísimo más uvas, van a reforzar las que vienen ahorita, y es bien importante que esta materia esté bien entendida antes de comenzar esa. Entonces, para que no haya como retrasos en esa parte, porque sí, se retoman varios temas al mismo tiempo cada vez que se están viendo los vinos de cada país. Entonces, ¿alguna duda? Manitas arriba, ¿alguien? No. Entonces, les voy a pedir que me vayan apoyando con mucho orden a participar con respecto a los temas que voy a lanzar al aire. Todo va a ser aleatorio, bien random, y vamos a estar platicando sobre todo esto. A ver, díganme, ¿por qué un vino podría resultar con muchas tonalidades herbáceas, tanto en sabor como en aromas? ¿Qué puede generar que un vino resulte muy herbáceo en su sentido, tanto del gusto como del aromático? ¿Por qué los vinos se vuelven herbáceos? Que si sabemos en mucha cantidad, pues llega a ser un defecto. Valeria, será ahí, por favor. Pues es cuando estamos en la cosecha de la vid, ¿no? Que es ¿De acuerdo? pues ¿Qué sí, pasa? bueno, nos había dicho que puede ser del, ay, ¿cómo se dice? Como el abono, por así decirlo, el riego, todo el proceso de la cosecha de la vid. ¿De acuerdo? Sí tiene mucho que ver esta parte, pero específicamente, ¿qué cosas, por ejemplo, en esta parte del cultivo del viñedo y todo esto, del campo, en qué momentos es cuando se puede volver más herbáceo? Más o menos, o sea, sí tiene mucho que ver, pero hay
momentos específicos en los que se puede obtener este tipo de aromas bastante cargados. ¿Más o menos? ¿Lo tendrás, Valeria? Mm, no sé si sea cuando se recolecta la vid. Una parte de ella es la recolección de la vid, que sea de manera manual, Ah, hace que sí, no haya tanta interacción con las hojas, ¿sí? Porque cuando es mecánica, pues este tema de las máquinas van a cortar de todo, ¿no? No solamente los racimos, y eso aporta mucha tonalidad herbácea. Muchas gracias, Valeria. María Fernanda, ¿cuál sería otra razón por la que podría volverse herbáceo un vino? Profe, es que era justamente lo que mencionaba, que era sobre cuando la recolección y cuando, por ejemplo, el enólogo también decidía ponerle más lo que es racimo y hojas para poder que tenga estas tonalidades. Exactamente, muchas gracias, qué bueno que lo mencionas. Directamente cuando tenemos las uvas ya para la vinificación, a veces el enólogo puede incluir esta parte del raspón, ¿no? Que es esta parte de la vid, de la anatomía, que sostiene cada una de las uvas, ¿no? Este esqueleto de ramificaciones delgaditas, que en general, pues, si se encuentra con una amplia maceración en contacto con el vino y este tema del raspón, o también llamado escobajo, pues le da una tonalidad de carga bastante herbácea. Y otra razón es la poda directamente en el campo, ¿no? Porque cuando hay demasiadas hojas, la vid está directamente en contacto perdón, las uvas están directamente en contacto con las hojas y esto le aporta calidad herbácea, que en general, pues sabemos que cada una de las uvas tiene una personalidad, ¿no? Refleja cierto tipo de aromas, refleja cierto tipo de colores, tiene distintas características, ¿no? Como lo que vimos en la cata. Pero cuando tienen mucha carga herbácea, pues se ve tapado todos sus aromas naturales de la uva por pura tonalidad herbácea. Entonces, si es una carga fuerte de este tema de aromas herbáceos, pues puede llegar a ser un defecto, ¿no? Porque te estás perdiendo en realidad de lo que te ofrece la propia vid. Entonces, también lo que nos dice Sergio, la inmadurez o la insuficiente limpieza de los racimos. Cuando la uva no está suficientemente madura, también aporta bastante calidad herbácea. ¿De acuerdo? Entonces, la madurez, la poda, ¿sí? Las vendimias mecánicas y directamente utilizar bastante raspón directamente en la maceración de los vinos, ¿no? Entonces eso puede dar bastante calidad herbácea para que lo tengan bien en cuenta. Recuérdenme, por favor, qué características tienen los aromas tiolados, que son un defecto en general. Aromas tiolados. Si nos encontramos en el vino, ¿qué notas vamos a percibir con estos defectos? Y de una vez para que lo vayan buscando, que me digan qué características tiene un vino acorchado. María Fernanda, por favor. Profe, no estoy segura, pero creo que son los aromas así como a los que aporta la barrica. No, esos son aromas ¿No? más terciarios y bueno, cuando Ajá. tiene como una carga de aromas que pueden llegar a ser defectos por barricas, por ejemplo, sucias, son aromas Brett, ¿no? Causado por las bretanomices. ¿Ok? Entonces, para que no nos confundamos también con eso. Muchas gracias, María Fernanda. Abdías. Son los aromas que tienen que ver con el huevo, cebolla, ajo y basura orgánica. Correcto, exactamente. Si nosotros nos topamos en el vino directamente con aromas como la basura orgánica, es un aroma que en general pues tiene una carga importante, ¿no? De intensidad aromática, que cuando lo encontramos en el vino es completamente un defecto. Que también podemos encontrar aromas a huevo podrido, por ejemplo, a ajo o cebolla, ¿no? Entonces, este tipo de aromas habla de aromas tiolados, ¿no? Para identificarlos, sobre todo en los defectos. Y alguien alzó su manita, era... perdón. Carlos, por favor, Carlos, cuéntanos. No, yo le iba a decir lo de un vino acorchado, pero A ya. ver, por favor. Claro que sí. Pero ¿Cómo ya lo es? dijeron, ¿no? ¿O todavía No,
No, mencionaba sobre los aromas tiolados. ¿Cómo Ah. es cuando un vino está corchado, Carlos? Según yo, es cuando tiene un aroma a humedad. Ok, hay una importante carga de aroma a humedad, como cuando se moja el papel o Ujú. cuando la madera está directamente cargada de moho, ¿no? Que está enmohecida. Cuando tenemos esas calidades de aromas, quiere decir que el vino ha evolucionado demasiado en general y pues suele pasar por este tipo de corchos que no son de muy buena calidad, que dan como una carga más fuerte de oxígeno y hace que evolucione más rápido el vino, entonces se echa a perder, ¿sí? Cuando nos topamos con aromas acolchados. Muchas gracias, Carlos. En general también se puede obtener, aparte de los corchos de mala calidad, por tema de barricas, tema de la limpieza en las barricas también, o la calidad directamente, ¿no? Cuando, por ejemplo, ya se han reutilizado bastante las barricas, recuerden que el poro de la propia barrica se cierra, ¿no? Con estas características del vino, va a cerrar el poro y ya no va a aportarle al vino, sino que nada más va a evolucionar. Es cuando lo conocemos que está colmatado, pero ahorita vamos a hablar de eso, ¿ok? Recuérdenme cómo son los aromas torrefactos, por favor. Cuando nos referimos a aromas torrefactos, ¿qué tipo de aromas son? ¿Son defectos? ¿No son defectos? ¿Cómo los podríamos relacionar? Nos dice Sergio, huevo podrido o caucho, el huevo podrido más directo a los aromas tiolados. Cuando nos topamos como aroma a caucho o algún tipo de solvente que no debe estar directamente en esos aromas que son placenteros, pues es un defecto, ¿no? Como en el caso del caucho, podríamos referirnos como aromas de tipo químico, ¿de acuerdo? Muy bien. Pero recuérdenme cómo son los torrefactos. Y también de una vez recuérdenme cómo son los aromas empiromáticos. Eso es importante. Valeria, por favor. Bueno, me acuerdo que los torrefactos son los aromas, son terciarios, Ajá. ya que incluyen, había dicho que pueden ser como el café, el tostado, ahumado. De acuerdo, nos referimos principalmente a aromas tostados, ¿no? Como que podría ser, el café se inclina un poquito más a los empiromáticos y ahorita vamos a ver por qué. Aromas tostados, por ejemplo, de semillas, tal vez pan tostado, ¿no? Almendras tostadas, frutos secos tostados en general, como este tema de tostado, pero no como ligero, ¿no? Ya cuando nos referimos a tostados intensos, nos vamos a referir a empiromáticos, ¿ok? Como en el ¿También caso del entraría café, el cacao en ese? En el el cacao podría, depende de la intensidad, podría empezar como siendo torrefacto a volverse empiromático, ¿no? Por ejemplo, encontramos un aroma más torrefacto de cacao en el chocolate de leche, a diferencia de un aroma más empiromático en el chocolate oscuro, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene una carga más importante de esta semilla por tan solo, ¿no? Y se siente muchísimo más intenso este tema del tueste, es mucho más fuerte, ¿no? Entonces, torrefactos, aromas tostados, siendo principalmente ligeros, ¿no? Ya cuando nos topamos con tostados fuertísimos, que llega a ser ahumado directamente, que tiene una calidad de humo, o que es bastante tostado, ya son aromas más empiromáticos. ¿De acuerdo? Muchas gracias. De acuerdo, ya que estamos ahí, por favor, recuérdenme de dónde provienen los aromas primarios, de dónde provienen los aromas secundarios y los terciarios del vino. Valeria, por favor. Los primarios son de la vid, de la cosecha. ¿Sí? Los secundarios pueden ser por mediante levaduras o al momento de la destilación. Y por último es en barrica, los olores que se obtienen de la barrica en donde está. Perfecto. Muchas gracias, Valeria. Aromas primarios provienen directamente de la personalidad de la uva. Cada una tiene su tipo de aromas, son aromas naturales, como que aromas frutales, aromas florales, vegetales, herbales también podría ser. Recordemos que es parte de la tonalidad de herbal, no siempre es un defecto, solamente cuando está como demasiado, ¿no? Por distintas prácticas que ya vimos. Pero también tiene ese tipo de aromas en general la vid.
Aromas secundarios provienen directamente del proceso de vinificación, ¿sí? Ya sea principalmente cuando realizamos una fermentación maloláctica, que es cuando convertimos los ácidos málicos en ácidos lácticos. Eso normalmente se llega a hacer en barricas de madera y le aporta este tipo de aromas secundarios, como pueden ser aromas lácteos, ¿sí? Porque se convierte en un ácido láctico. Aromas lácteos como la leche, probablemente la crema, el queso o la mantequilla, ¿no? Aromas a levadura, como nos cuenta Valeria, ¿sí? Como puede ser directamente levadura fresca o tal vez algún tipo de panadería, ya sea en masa o directamente ya listo el pan como tal, ¿no? Tal vez tenemos la masa de un pan blanco, a lo mejor tenemos la masa de un focaccia o tenemos la masa de un brioche, ¿sí? O tenemos ya directamente el focaccia, o tenemos el brioche, o tenemos el baguette, etcétera. ¿De acuerdo? ¿Cómo viene la calidad de ese tipo de aromas, no? Puede ser tan fresco como la masa, o ya incluso un poquito tostado como cuando sale del horno directamente, ¿no? Esos son los aromas secundarios. Aromas terciarios provienen directamente de la barrica, también conocidos como el bouquet, ¿sí? El bouquet proviene de la barrica, son aromas terciarios, son aromas más complejos, que en general no se tienen tan fácil. De la naturaleza hay uvas que tienen ciertos tipos de aromas terciarios, pero depende también de cómo se exprese la uva. Pero suele ser más obtenido directamente de la barrica, como que aromas especiados, ¿no? Tal vez aromas a comino, a pimienta, canela, etcétera, etcétera, ¿no? Aromas complejos, como en el caso del aroma a cuero, por ejemplo, ¿sí? Es un aroma directamente que se obtiene de la barrica. Aromas muy tostados, como los torrefactos o los empiromáticos, que son como aromas de calidad como un poquito más compleja, dependiendo tal vez aromas a piñones tostados, aromas a avellanas tostadas, etcétera, ¿no? A vainilla, todo este tipo de complejidad en aromas suele ser de tipo terciario y lo aporta más la madera, ¿de acuerdo? Y los aromas terciarios también son conocidos como bouquet, ¿ok? Y hablando de ese tema de las barricas, pues reforzar este tema de los aromas Brett, ¿no? Causados por estas bacterias llamadas Brettanomyces, que en general, dependiendo de la intensidad, también va a ser si se puede convertir en un tipo de defecto, ¿no? Cuando tenemos un aroma bastante marcado como el animal, pues puede llegar a ser un defecto, ¿no? Es un aroma muy parecido como cuando pasan al lado de un establo, no sé si han pasado, a lo mejor probablemente sí, que es una carga aromática bastante fuerte animal, ese pues podría ser directamente un defecto. Pero cuando lo tenemos en intensidades moderadas, suele darle mucha complejidad, mucha elegancia a los vinos, ese tipo de aromas, ¿no? Y estos se obtienen principalmente por la limpieza de las barricas y son tipos aromas especiados, pero bastante intensos, animales y ahumados, ¿de acuerdo? Muy bien. Platíquenme en qué momento del día realizo la vendimia de las uvas blancas y el por qué. No nada más está Valeria, por favor, los demás apóyenme. Abdías, por favor. Es de 12 de la noche a 6 de la mañana para evitar la oxidación por el sol. Correcto. Principalmente se realiza en la noche o en la madrugada, evitando que tenga contacto con los rayos del sol ya el fruto como tal, ya cortado. ¿Por qué? Porque resulta que las uvas blancas con el sol tienden a oxidarse, ¿no? Que esto va a hacer que tenga cierto tipo de evolución ya directamente el vino e incluso se va a ver marcado en el propio color, ¿no? Va a ser un color bastante intenso. Recuerden que los vinos blancos con su proceso de evolución ganan color a diferencia de los vinos tintos. Los tintos con el paso del tiempo pierden color, ¿de acuerdo? Entonces, lo ideal para la vendimia de las uvas blancas se debe realizar en la noche o antes, principalmente antes del amanecer para evitar la oxidación. Por lo tanto, el momento idóneo para vendimiar las uvas tintas. Entonces, si las blancas son en la noche antes del amanecer, como máximo,
las uvas tintas, ¿cuándo es mejor vendimiarlas? En el amanecer, o sea, en la madrugada. Bueno, sí. A partir del amanecer, exactamente, Ana Karen, a partir del amanecer principalmente hasta el mediodía, ¿sí? Antes de que haya demasiada también carga de calor, ¿no? Entre el amanecer y el mediodía es el momento idóneo para poder aprovechar mejor los aromas y que se expresen más las uvas tintas, en este caso. Las uvas blancas antes del amanecer, sin que les dé el sol, y las tintas del amanecer al mediodía, ¿de acuerdo? Mantengan esa idea bien en mente. Hablando de este tema del sol, ¿sí? Sabemos que las botellas de vino, pues suelen tener una coloración un tanto oscura, ¿no? ¿Y por qué? ¿Cuál es la razón de que tengan este tipo de coloración el vidrio de las botellas? ¿Valeria? Bueno, como dice, es para que no entren directamente los rayos del sol, para Ok. conservar, pues sí, para evitar la oxidación del vino. Correcto, exactamente, Valeria. Con este propósito de tener esta coloración un poquito oscura en las botellas, a veces es muy oscura que parece negro, es evitar la oxidación. Si ustedes dejan por ejemplo, en su jardín, ¿no? Que a lo mejor hicieron una fiesta, una parrillada con sus cuates, y se les olvida un vino blanco, lo más probable es que con pocos días el vino tienda a oxidarse por simplemente la carga del sol, ¿de acuerdo? ¿Qué, qué características hace que se detenga un poco este tema de la oxidación? Recuerdan que tenga que ver con la conservación de los vinos. ¿Cómo debe ser la conservación idónea de los vinos? Valeria, por favor. Ya la última. Tenemos que conservar buena temperatura, iluminación adecuada y sobre todo que no le entre oxígeno al vino, o sea que el corcho se mantenga húmedo. Por eso es la inclinación de las botellas. Perfecto. ¿Y cuál es la temperatura ideal para la conservación de los vinos? Ah, En- dependiendo del vino, pero por ejemplo en cuestión de vinos tintos puede ir de 16, 17 grados centígrados. ahí estás confundida. Recuerda que esa es temperatura de servicio para los vinos. Para la conservación va a oscilar. La cosa es de que las cavas o el lugar donde se encuentren los vinos, como nos dice Valeria, se encuentren en posición horizontal principalmente para que estén en contacto con el corcho. Principalmente la razón. Segundo, que no tenga oscilaciones de temperatura demasiado extremas, que vaya en temperaturas tranquilas entre los 12 y los 20 grados para la conservación de los vinos. ¿Y quién me recuerda, por favor, qué porcentaje de humedad es el que requiere la cava para poder mantener de mejor calidad los vinos? Del 70 al 80%. Del 70 al 80%. Muchas gracias a Díaz. Entre todas estas son las características, aparte de la ausencia de luz para evitar la oxidación y la ausencia de ruido, ¿de acuerdo? En el tema del ruido, no es algo tan importante como en el caso de las otras características, pero con el paso del tiempo, el ruido favorece muchísimo más a la pérdida de color. Porque recuerden que cuando evolucionan los vinos, principalmente los tintos, el vino tiende a perder color, pero no es que lo pierda en general, sino que se vuelve sedimento. Entonces, este tema de las ondas sonoras favorecen a la producción de sedimento en los vinos que tienen una amplia guarda, ¿de acuerdo? Aparte de los rayos del sol, ¿de qué otra forma se le puede dar evolución al vino? ¿Qué otras características hacen que evolucione o que se oxide? Porque es realmente lo que sucede. Ana Karen, por favor. La oxigenación que se le dé al vino. ¿Correcto? La oxigenación. ¿Y qué más podría ser algo que le dé evolución a un vino?
La oxigenación es uno de ellos, ¿no? Tenemos la copa, servimos el vino, tendemos a oxigenarlo para que despierte, para que evolucione. ¿Qué más? ¿Qué más hace evolucionar un vino? Porque esto es lo que provoca cierta oxidación y nos encontramos con distintos momentos con respecto a la oxidación, con distintos momentos de la vida del vino en ese momento, ¿no? Cuando está joven, cuando se oxigena, cuando va teniendo y despertando sus aromas, ¿de acuerdo? Eso es lo que hace el oxígeno. ¿Qué más? ¿Qué más? Tenemos que la luz los oxida directamente, ¿de acuerdo? El oxígeno también los hace evolucionar y es algo que utilizamos. Nos gusta este proceso de oxidación directamente a la copa porque va despertando aromas y aromas y aromas, ¿no? Y sus características. Otro es la barrica, manténganlo en cuenta. Una forma de darle evolución a un vino es darle un paso por barrica también. En este momento de la barrica, ya sea dependiendo de las características de la uva, vamos a darle cierto tipo de evolución, ¿sí? Para rectificar este tema de aromas y sabores, que se vuelva un poco más equilibrado y darle más complejidad aromática, ¿ok? Y otra cosa que hace evolucionar al vino es la temperatura, ¿sí? La temperatura es importante mantenerla en cuenta dependiendo también el tipo de vino que estemos consumiendo para evitar demasiada evolución, ¿de acuerdo? Por eso en los climas cálidos, no sé si recuerdan el video que vieron del foro de discusión con la sommelier Grecia Guerrero, pues les dice que ella está, si no mal recuerdo, en Los Mochis, en el restaurante Masala, y ella prefiere servir poca cantidad de vino e ir refiliando la copa al comensal para que no tenga cambio tan fuerte de temperatura, ya que es un clima bastante cálido. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando hay climas cálidos directamente? ¿Qué sensaciones vamos a tener en el vino? Lo primero es que se va a poner tibio, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué pasa? ¿Cómo lo podemos, hay características en boca, le va a dar este cambio de temperatura demasiado rápido, que pierda luego. Por eso es importante la temperatura de servicio. ¿Mm? María Fernanda, por favor. Profe, bueno, el dejarlo ahí, yo creo que lo que pierde son, pues las características propias del vino, como son los, aromas, también los sabores. Correcto. Se pierden porque va a evolucionar demasiado rápido, ¿no? Hay bastante evolución por tema de temperatura. Y el alcohol se va a ver más pronunciado en boca. ¿A qué me refiero con esto? El alcohol es una sustancia que tiende a evaporarse bastante rápido, ¿no? Y a mayor temperatura lo hace muchísimo más, ¿no? Les pasa cuando se ponen un poco de alcohol en las manos, evapora muchísimo más rápido que el agua, por ejemplo, ¿no? Se seca casi al momento. Lo mismo pasa cuando está la temperatura alta. Directamente en los vinos se va a sentir más pronunciado el alcohol cuando se encuentra a una temperatura elevada, ¿de acuerdo? Entonces, este tema del alcohol va a opacar otras características del vino, como los sabores, como la acidez y todo eso, porque va a estar el alcohol muy pronunciado. Entonces, en climas cálidos, este tema de la temperatura alta le va a dar bastante evolución al vino, ¿sí? Más rápido, se va a perder rápido las características, no va a ser tan placentero, porque también lo que preferimos mucho en una bebida es que tenga cierta calidad de frescura, ¿no? Que te refresque también al momento de beberlo. Y el alcohol va a estar muy pronunciado directamente en boca. Entonces, por eso es importante mantener la temperatura, ir como sirviendo de poquito en poquito y en este caso, pues refrescar los vinos, ¿no? Dicen en Europa que nosotros hacemos mal en hacer eso, pero ellos no tienen el mismo clima que nosotros tenemos aquí. Entonces, es importante refrescar los vinos y mantenerlos a temperatura idónea. Y ahorita vamos a... Es así, todas las temperaturas, todas, apréndanselas de memoria. Toda la tablita, por favor. Que sepan que los blancos dulces, son los que se sirven más fríos, después los espumosos, después los blancos jóvenes, después los blancos con barrica, al igual que los rosados y los claretes. ¿Qué es un vino clarete? Por favor, digan, antes de que continúen con eso. ¿Qué es un clarete?
¿Quién me recuerda? Y recuerden que no tengo nada más a Valeria y a Abdías y a María Fernanda. Por favor, los demás. Más participaciones. A ver. Un vino clarete. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué tipo de...? No sé si A ver, me voy a equivocar, pero ¿no es una combinación de algún rosa con un blanco? es ¿No? parecido. Tienes la idea, ¿de acuerdo? Muchas gracias, Susana. Melanie, por favor. Bueno, si no me equivoco, son parecidos al vino tinto o al vino rosado, solamente que este obtiene poco color. Correcto. Sí, es una forma de verlo y tienes razón. Y muchas gracias, Melanie. Carla nos dice que el color del vino no es tan rojo como un tinto y no llega a ser tampoco un rosado. No recuerdo bien, profe. Sí, tiene la idea. En general, espera. Bueno, a ver, ahorita que está esta metiche aquí. Sí, ¿se acuerdan? Ahorita, continuando con los claretes, ahorita, díganme cómo se llama este perrito. Y díganme de qué otra manera se le conoce al nombre de esta uva que tiene por nombre. Fermentación con ollejos. Ahorita vamos a ver. Cordovio, se te olvida. ¿Mande, perdón? Siempre se me olvida. Es importante, viene en su examen. ¿Es Nebbiolo? ¿Qué pone nombres tan difíciles? No, no está tan difícil. Y de hecho, siempre, creo que siempre que tengo repasos, siempre viene de metiche esta. A ver. ¿No recuerdan cómo se llama mi perrita? ¿Viora? Viura. No. Se llama viura. ¿De qué otra manera se le conoce a la viura y en qué tipo de vino se utilizan? ¿Es el macabeo? Macabeo. También se le conoce a la uva viura como macabeo. ¿Y en qué tipo de vinos lo encontramos a la macabeo? Es parte de una mezcla de uvas. Melanie, por favor. Ay, perdón, es que la había alzado cuando dije lo de Viura. Ok. ¿Alguien más entonces? Digo, los macabeo. Gracias, Melanie. ¿Para qué, perdón, Ana? En los vinos blancos. En los vinos blancos, bueno, se puede elaborar vinos blancos también con ella, pero hay cierto tipo de vinos. Son espumosos, son los cava. ¿Cuál es la mezcla para hacer cava? La mezcla de uvas para hacer un cava. Recuerden que tiene denominación de origen y que requiere cierto tipo de uva en específico. ¿Qué son los vinos cava? ¿Cuál es la mezcla para hacer un cava? ¿Recuerdan? Lo cortamos, ya se nos contaron 3 temas. Valeria, por favor. Bueno, para hacer el cava era el macabeo, la viura, el charelio Charelot, ajá. y parellada. Parellada. Macabeo, Charelot y parellada mezcla para hacer cava, que es un tipo de vino espumoso hecho a partir del método de Champenois, ¿de acuerdo? Eso ya apénanselo igual como tatuado en su mente, es importantísimo, viene en su examen, ¿de acuerdo? Ahorita vamos a hablar de los vinos espumosos. Me regreso a los claretes. ¿Qué es un clarete? Es un vino que en general se elabora como un tinto, pero no tiene la tonalidad de color como un tinto, pero tampoco es un rosado. ¿Por qué? Porque digamos que tiene esta tonalidad entre rosado y tinto. La razón principal es porque está hecho con la mayoría de sus uvas es de tipo blanca. Entonces, la poca cantidad que tiene de tintas le aporta la tonalidad de color que tiene, pero no llega a ser ni un rosado y no llega a ser directamente un tinto. Por eso se llama clarete. Es un vino que tiene una tonalidad de color más fuerte que un rosado, pero menos que un tinto, ¿de acuerdo? Se ve directamente al momento de la vista, en la identificación de ese tipo de vinos. Ok, ya tenemos los claretes, vamos, ya les estaba hablando de los vinos espumosos, ¿de acuerdo? Recuérdenme, por favor, sí, y ahorita que estamos hablando de vinos espumosos, ¿qué tipo de métodos hay para hacer un vino espumoso? Ya les platiqué del método de Champenois, que es con el que está hecho el cava. ¿Qué otros métodos hay para hacer vino espumoso? Aparte del Champenois.
método tradicional, ¿no? A ver, mencióname algunos, los que se acuerden. Son 4 principales. Es el método transfer, el Transfer. método Grand Bas o Charmat y el gasificado. Y el gasificado. Muchas gracias. Abdías, ¿recuerdas las características, ya sea del transfer, del Charmat o del gasificado? Lo que yo apunté en el método Grand-Bas era que era fermentación en tanque y el gasificado es que se le añadía pues, el CO2 al vino. Ok, muy bien. ¿Y el transfer? ¿Recuerdan cuál es el transfer? ¿Cómo se elabora un transfer? De Yanira. Bueno, es que si yo no mal recuerdo que era a partir de la segunda fermentación en la botella, ¿no? Se hace fermentación en la botella, pero no es igual exactamente que en el método de Champenois, ya que no pasa por un removido, ¿de acuerdo? De las lías. ¿Qué es el removido de las lías? En el método de Champenois normalmente se hace aquí, en la botella, ¿no? ¿Qué le vamos a agregar? Le vamos a agregar en la botella vino base, vino blanco, ¿sí? Común, con una mezcla llamada licor de tiraje, para realizar lo que es el tiraje, precisamente, que es la fermentación carbónica. En este momento le estamos agregando el licor de tiraje, que es azúcar, levaduras y vino base, ¿de acuerdo? Recuerden también esta mezcla porque también viene. Esta mezcla la vamos a agregar y ¿qué va a pasar? Va a pasar por una segunda fermentación, que es la fermentación carbónica, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre? Las levaduras se comen el azúcar y producen CO2 y también un poco de alcohol, ¿de acuerdo? Entonces se eleva un poco la cantidad de alcohol y produce este tema de la burbuja en el método tradicional. En el de Grand-Bas o Charmat, como nos dice Díaz, esta fermentación no se hace en botellas, sino en un tanque de acero inoxidable. Sí, es como producción más industrial. En el método transfer se hace en botella, pero no pasa después por el removido. Recuerden que va a estar cierto tiempo en contacto con sus lías, o sea, las levaduras muertas, que van a hacer su chamba y tienden a morir y a ir a precipitarse a la parte inferior de la botella, ¿de acuerdo? Y en el método de Champenois, lo que se hace es realizar el removido. ¿Qué es el removido, por favor? O remouage en francés. Platíquenme. ¿En dónde se lleva a cabo? ¿Cómo se lleva a cabo? El removido. Método Champenois. A ver, Valeria. Ay, bueno, les voy a ayudar, hay que la complete otro compañero. A ver. Pero la idea es que el removido va a ser girando la botella cada cierto tiempo para ir acentuando todas las impurezas. Y hay otros pasos que me gustaría que también me apoyen mis compañeros, que ya es prácticamente para retirar todas estas impurezas en el vino. De acuerdo, muy bien, Valeria. Ya tenemos el principio. Muchas gracias que nos lo comentaste. Vamos a, ya sea de manera manual o manera mecánica. Si es de manera manual, lo vamos a colocar en unos tablones que tienen unos agujeros para meter la boca de la botella. Recuerden que estuvo después de este proceso de tiraje o de la fermentación carbónica en cavas. Darle ciertas vueltas, aproximadamente entre 21 y 30 días, más o menos, a veces son 26, a veces 27, 28, 25, dependiendo, ¿no? Para darle cuartos de vuelta o medias vueltas y colocar la botella lo más vertical posible con la boca de la botella hacia abajo para que las lías se precipiten a la boca de la botella. Después, ¿qué hacemos, Deyanira? Es que yo recuerdo que en el remouage, si no estoy mal, las botellas se tenían que introducir en unos soportes que se llamaban pupitres, en los pupitres, algo así. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Y después qué más? Los metemos a los pupitres, ¿no? Y les vamos a dar cuartos de vuelta, aproximadamente entre 21 y 30 días, 29, 28. Ya tenemos las lías en la boca de la botella,
poco a poco con estos pequeños giros, mandamos las lías a la boca de la botella. ¿Qué hacemos ahora? Ya que está así, las lías las tenemos aquí. Ahora, ¿qué hacemos? Se congela la boca de la botella con sal y se degolla. Y se realiza el degüelle. Muchas gracias, Díaz. Vamos a congelar con solución salina la boca de la botella para que se congele este tema de las lías y vamos a realizar el degüelle, que es la corcholata que tiene por tapón, la vamos a destapar para que la presión del propio vino saque a las lías y se limpie el vino. De lo contrario, el vino sería turbio, ¿de acuerdo? Tendría esta calidad turbia como si tuviera un poco de leche por dentro, ¿no? Estuviera mezclado como con leche. Después, ¿qué hacemos? Ya le realizamos el degüelle. ¿Qué continúa? Antes del encorchado. ¿De Yanira? Es que no recuerdo aquí, es que yo me acuerdo que algo nos había comentado de que aquí se tenía que hacer el rellenado, o yo soy mal, algo así nos había comentado. ¿Con Y qué nos se dijo, rellena? espérenme, es que nos había comentado del licor de expedición, pero Exacto. no estoy segura, creo que era el vino espumante y era el azúcar, algo así. Correcto, lo tienes. No digas otra cosa de Yanira. Ah, bueno. Ok, es que sí se me vino ahorita así, de repente, pero entonces sí. Licor de expedición, precisamente. Al momento de que realizamos el degüelle, se pierde cierta cantidad de vino, a veces poquita, a veces bastante, porque genera bastante presión, ¿no? Aproximadamente 6 atmósferas de presión en el método de Champenois. Por lo tanto, se llega a perder cierta cantidad de vino y lo vamos a rellenar lo que se perdió con el licor de expedición. ¿Qué es? Anotarlo, por favor. Es vino espumante más azúcar, ¿de acuerdo? Dependiendo de la cantidad de azúcar, que esa ya se la deben de saber porque también va a venir en su examen, va a depender la clasificación por azúcar, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son los vinos que tienen menos azúcar residual en los vinos espumosos? Y díganme también de una vez cuáles son los que tienen más azúcar. Los que tienen menos y los que tienen más. De Yanira, de una vez. Ay, profe, es que no me acuerdo. Se lo voy a decir como más o menos me acuerdo, pero es que no estoy muy segura. A ver. Yo me acuerdo nada más que de ahorita del Brut Natur, que esto solo era en cavas, pero creo que era de 0 a 3. Eso es lo que yo me acuerdo. Correcto, solamente en cavas vamos a encontrar la denominación Brut Natur, que va de 0 gramos a 3 gramos, o sea, muy poquita. Y luego de ahí, nada más me acuerdo que era el de Strabrook, creo que era, no recuerdo si era de 0 a 5 o 0 a 6. Y de ahí ya solamente me acuerdo del de Miset, que era del 33.52, no, 32.50. De acuerdo. Y el Plus, que era, eran 50, algo así. Más de 50 gramos en el caso de los doux o dulce, ¿no? Doux cuando sea un vino francés principalmente y de mayor a 50 gramos, o sea, bien dulce, ¿no? Dice Sergio, Brut Natur son los que son más secos en general. Los Brut Natur solamente los encontramos en los cava, ¿de acuerdo? Cava españoles. Ya hablamos de los cava. De acuerdo. Ya después se encorcha, se le pone su canastilla y la cápsula, ¿no? Y ya sabemos cómo escorchar un vino espumoso. A ver, estábamos hablando de las diferencias entre los vinos espumosos. El transfer se realiza también en botella, pero después sacamos el vino y lo vamos a limpiar por métodos de clarificación y filtrado, ¿de acuerdo? No pasa por el proceso de remouage. Esa es la diferencia de los transfer al método de Champenois. Método de Champenois y de Grand-Bas o Charmat es, la diferencia es que uno se hace en botella y el otro se hace la fermentación en un tanque de acero inoxidable, ¿de acuerdo? Pero es prácticamente el mismo proceso, ¿no? Solamente depende en dónde se hace la fermentación carbónica. Y el de gasificado, pues nada más es una inyección de dióxido de carbono y es como si fuera un refresco, ¿de acuerdo? Es la que tiene los vinos de menor calidad. Estamos hablando de vinos con el método de Champenois, ya hablamos del cava. Recuérdenme otros que tengan, que estén hechos por el método de Champenois.
¿Qué otros tipos de vinos están hechos por el método de Champenois? Y de una vez díganme los Charma. Vinos hechos por el método de Champenois. Ya conocemos el Cava, ¿no? Aquí tengo uno. ¿No? Cava Brut Nature. Muy seco. Método tradicional, ¿no? Te va a decir ahí, método tradicional o Champenois. ¿Qué más dice? Peñalba, 12.5 grados de alcohol, ¿no? Entonces ya conocemos de los Cava. ¿Qué otros están hechos por el método de Champenois? El champán, por supuesto, con denominación de origen francesa de la región de Champagne, precisamente. ¿Y de los Charmat? Charmat, vinos hechos por el método de Charmat. Una pista, son italianos principalmente. Métodos de Charmat. Vinos hechos por el método de Charmat, ¿no? Rápidamente anoten. Vinos italianos Asti. Dulces, bien dulcesotes. Aquí tengo uno. Como este. Martini Asti. Otros italianos, a ver, creo que a ver si Carla, los Prosecco también, muchas gracias Carla Marian. Los vinos Prosecco también italianos, hechos por el método de Charmat, ¿de acuerdo? O Granba. ¿Quién perfeccionó el método de Charmat? Por favor, díganme. Vamos a hablar de personajes ahora. ¿Abdías? Periñón Abadía. Pierre Periñón no fue el que creó el Charmat, él perfeccionó el método de Champenois. Jean Eugene. Jan, ajá, a ver, ¿quién eres? Es Karen. Ajá. Sí, está en francés, ¿no? Jean-Eugène Charmat, ¿de acuerdo? Y se llama método de Charmat o de Granba, gracias al apellido de este señor, ¿no? A ver, ya que estamos hablando de personajes, ¿quién fue? A ver, otro francés, ya hablamos de Pierre Periñón, ya hablamos de Jean-Eugène Charmat. Díganme, ¿quién creó? No, espérenme, es que todavía no termino con, no sé, Prosecco. Sí, ya, perdón. Díganme quién creó el proceso de chaptalización, qué es y cómo se realiza. ¿Quién lo creó? ¿Qué es y cómo se realiza? ¿Para qué? Chaptalización. ¿Qué es la chaptalización? Si quieren no me digan quién lo hizo, ahorita vamos de eso. ¿Chaptalización no se acuerdan? No me digan eso. Es cuando se le añade azúcar al mosto para que fermente. Correcto, Abdías, muchas gracias. Es cuando le añadimos azúcar al mosto para que tenga el nivel de azúcar deseado, porque a veces no madura correctamente la uva y no produce la que necesitamos para la producción de alcohol. Sergio, por favor, Sergio. Sí, profe, nada más agregando un poco lo que dijo el compañero, fue creada por Antoine. Es cuando la uva no genera la suficiente azúcar y podemos agregar azúcar al mosto para la fermentación de la alcoholización. Perfecto, perfecto, Sergio. Fue creado por otro Jean Antoine Chaptal, ¿no? Y se llama chaptalización, igual por el apellido de este señor. Y le agregamos azúcar al mosto para que la fermentación se complete este nivel de azúcar que necesitamos para la producción de alcohol. ¿De acuerdo? Muchas gracias, Sergio y Abdías. A ver, vamos a dejar tantito eso. Díganme, vamos a hablar un poquito del corcho, ¿de acuerdo? Díganme de dónde proviene el corcho. Natural, corcho natural. ¿De dónde proviene el corcho natural?
De la corteza del alcornoque. De acuerdo, muchas gracias, Rocío. De la corteza del alcornoque, principalmente de la especie Quercus uber. De acuerdo, muchas gracias. Si yo planto el día de hoy un árbol de alcornoque, ¿sí? Bueno, tendría que hacerlo en Portugal porque tienen las características de clima necesarias y todo eso, por allá, en España, en Portugal. ¿Cuánto tiempo tardaría yo en obtener la primera toma de la corteza? ¿Sí, Paulina? Son de 15 a 18 años. De acuerdo, la primera toma de la corteza la realizaré entre los 15 y 18 años. Y a partir de ahí, ¿cada cuándo puedo extraer corteza, Paulina? Corteza del árbol. ¿Cómo? No. ¿Se corta, Marifer? ¿Se cortó? A ver, otra vez. ¿Recuerdan alzar su manita? Por favor, María Fernanda. Profe, no fallando. Sí, está fallando un poquito tu micrófono. 7 años. No. Ay, no te entiendo. Se corta bastante. María Fernanda, perdón. Ya no lo dijo Nereo. Nereo, de cada vamos a esperar entre 9 a 15 años por cada extracción de corteza para producción de corcho, ¿de acuerdo? Mientras más lento sea el proceso, mientras mejor esté madurada esta corteza, el corcho va a ser de mejor calidad, ¿de acuerdo? ¿Cuánto vive este árbol y cuántas extracciones podemos obtener de corteza en toda la vida del árbol? Jocelyn, por favor, Jocelyn. Según yo, son de 10 a 12 veces. Correcto, de 10 a 12 veces. Y más o menos cuánto vive el árbol en sí. ¿Cuántos años? Ay, eso sí no lo sé. No te preocupes. De entre 120 a 150 años, ¿de acuerdo? Y vamos a obtener de 10 a 12 extracciones en general, ¿de acuerdo? Entonces, si yo les pregunto, si ya obtuve 2 extracciones, ¿cuántas más puedo sacar? Si ya le extraje 2 veces la corteza, ¿cuántas más podría sacar? Unas 10. De 8 a 10, ¿no? Porque si ya le saqué 2 y en sí la proporción es de 10 a 12, pues puedo sacar otras entre 8 a 10. ¿De acuerdo? Muchas gracias, Ana Karen. Corcho, ya hablamos de corcho, ya hablamos del árbol, de la especie. Ok. Vamos a hablar de la barrica ahora. Sí. Bueno, antes de entrar a la barrica, ¿qué significa el año 2015 en esta botella? ¿Qué quiere decir? Paulina, por favor. ¿Es el año de la vendimia? El año donde se realizó la vendimia de la uva. De acuerdo, muchas gracias. Eso es importante porque a veces creen que el año es el año en que se salió a la venta y a veces no pasa eso. A veces pasan años para que salga a la venta y el año que se especifica en la etiqueta es la añada de la botella, que quiere decir el año en que se cosechó la uva para la producción de este vino. ¿De acuerdo? Ya hablamos de un clarete. Ok. Este vino, ¿de qué uva está hecho? Syrah, ¿no? De acuerdo, Syrah. Syrah, Abdías, ¿qué más sabes de la uva Syrah? Es una uva tinta de color negro azul, es de origen francés. Es hecho de los grandes vinos del Valle de Rodano. De acuerdo. Es lo que tengo. Casi le estás diciendo todo, Abdías, muchas gracias.
importante en la región francesa del Valais d'Oron o el Valle de Ródano, ¿de acuerdo? También conocida como Shiraz en Australia, variedad por excelencia de Australia, ¿de acuerdo? Eso es importante. A la Syrah también se le conoce como Shiraz en Australia, ¿de acuerdo? También hay Shiraz que se produce aquí en México. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos un Shiraz que se produce aquí o en otra parte que no sea Australia, porque así fue como rebautizaron a la Syrah los australianos, quiere decir que esa planta tiene más origen australiano que francés, pero en general el principal origen de esta uva es la Syrah, ¿no? Que proviene de Francia, de ahí se la llevaron a Australia, y si la encontramos en otra parte del mundo, va a depender. Si es Syrah, es un origen más francés, si es Shiraz, será un origen más australiano. ¿Ok? Muchas gracias. Abdías, si este vino solamente está hecho con 100% de uva Syrah, ¿qué tipo de vino es? 100% Syrah. Por si yo tengo otra perrita que se llama Syrah. A ver, ¿qué tipo de vino es 100% Syrah? Un monovarietal. Monovarietal, Abdías. ¿Y cómo es un vino que sea varietal entonces? Dice que es de un 80% de una uva y un 15% de otra uva. De acuerdo. En una oscilación entre el 80 al 85% de una sola uva, ¿sí? Por ejemplo, tenemos 85% de uva Syrah, ¿no? Y 15% de Cabernet Sauvignon, tenemos un vino varietal, ¿de acuerdo? Porque la principal uva está en su mayoría a mínimo de un 80%, ¿de acuerdo? Si tenemos una combinación de más de 2 uvas, ¿cómo se llama este tipo de vinos? Cuando son varias uvas, ¿cómo se le llaman? A ver. Es coupage. Es un copage. Es un copage o también conocido como ensamble, ¿sí? Es importante que conozcamos el porcentaje de de la proporción de las uvas, ¿de acuerdo? Copage o ensamble. Muchas gracias también, Paulina. Si, por ejemplo, tenemos 15% Nebbiolo, 15% Cabernet Sauvignon, 15% Merlot, 15% Syrah, ¿no? Ahí son 60% y 40% de Malbec, ¿no? Tenemos una combinación de uvas, sabemos la proporción que tiene de cada uva y es un copage o ensamble. De acuerdo. Recuérdenme, por favor, ¿qué es el trasiego? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Cuál es el fin del trasiego? A ver, había alguien que ya estaba a punto de atrever. Escuché el micrófono. Trasiego. Sergio, por favor. Bueno, no sé si está en lo correcto, pero consiste en separar el vino de las materias sólidas. Esto se hace durante la fermentación y la diferente etapa de crianza. Ok, de acuerdo. Correcto, Sergio. Cuando hablamos de trasiego, quiere decir que lo vamos a sacar de un lugar para pasarlo a otro, ¿no? O sea, tal vez está en la fermentación alcohólica, con los ollejos y todo este tema de los vinos tintos haciendo fermentación. Cuando lo pasamos a otro tanque a lo mejor de acero inoxidable o a una barrica, se le llama trasiego. Pero principalmente es cuando está en la barrica, ¿de acuerdo? ¿Con qué fin? Para que en este proceso de la barrica, probablemente a los 6 meses, lo vamos a trasegar, lo vamos a sacar de la barrica, vamos a retirar las lías, como dice Sergio, lo vamos a limpiar de estos sedimentos, de estas partes sólidas, y con esto el vino se va a oxigenar y vamos a lavar la barrica con agua caliente para volver a ingresar el vino. Eso es como tal el trasiego. Va a haber muchos trasiegos, pero como tal es cuando está, la parte principal del trasiego es cuando está en la barrica para sacar lías, para oxigenarlo y lavar las barricas con agua caliente. Gracias, Sergio. A ver, ya que estamos hablando de barricas, si tengo un tostado intenso, ¿qué le aporta a la barrica?
Cuando yo tuesto intensamente la barrica, ¿qué le aporta el vino? A mayor tostado, ¿qué obtenemos? Sergio, por favor. Bueno, no sé si y lo mencioné hace rato, es esta parte de los tostados. Sí, cuando es un tostado intenso, ¿qué le aporta el vino? Sergio. Se me fue, no sé si los aromas a café. Es que no sé, ya me confundí en esa parte. Si es, No te si es preocupes. en aroma o es en boca, esa parte tostada se me fue. De acuerdo, no te preocupes, Sergio. A ver si nos dice Valeria. De los torrefactos y los empieza con no, empíricos o no. Esos son los tipos de aromas que le produce, pero ¿qué características le da el vino? Paulina, por favor. Muchas gracias, Valeria. Es que le reduce los taninos, pero aumenta su complejidad. Correcto, muchas gracias, Paulina. Cuando estamos hablando de pasar al vino un proceso de crianza en barrica, va a necesitar un tostado. Cuando tenemos un tostado intenso, la propia madera le aporta taninos, pero cuando está en un tostado intenso hay menor cantidad de taninos que le va a aportar el vino, pero le va a dar más complejidad aromática, ¿de acuerdo? Si hay un tostado ligero, va a dar más taninos, pero menos complejidad aromática. ¿De acuerdo? Lo que nos decía Sergio es correcto, de aquí se van a obtener y Valeria, de aquí se van a obtener los aromas más complejos, recuerden, los aromas especiados, tostados, empiromáticos. Pero dependiendo del tostado, va a ser la cantidad de taninos y la complejidad aromática, ¿de acuerdo? Tostado intenso, hay menos taninos, matamos un poco el tanino, pero reforzamos la complejidad aromática. Tostado ligero, damos más taninos y aportamos poca complejidad aromática, dependiendo del tipo de vino que hagamos, de la propia personalidad de la uva, de todas las características en general, va a ser lo que va a decidir el enólogo para saber qué aportar. Si tenemos una uva que es bastante tánica, ¿sí? Mejor le damos un poco de complejidad aromática, entonces le vamos a dar un tostado intenso. Pero si a diferencia tenemos un vino que ya tiene su propia complejidad aromática, pero no tiene la cantidad de taninos que deseamos, le damos un tostado ligero para que aumente los taninos y no tanto la complejidad aromática. Con esto va a ser un juego que va a realizar el enólogo, pero es importante que lo conozcan porque viene en su examen. Muy bien, ¿cuántas veces puedo reusar como cuántos años puede tener de uso con vino una barrica? Y después de eso, sabemos que se colmata. Y de una vez díganme cómo se llaman las tablas con las que está compuesta la barrica. A ver. Las tablas con las que esté compuesta la barrica. María Fernanda, por favor. Ojalá que sí sirva tu micrófono. Profe, creo que es roble. Ay, no me acuerdo. Están hechas de roble, principalmente las barricas para guardar el vino, roble del tipo americano o francés. ¿De acuerdo? Pero ¿cómo se llaman las tablas? Ajá. ¿Y cuánto tiempo la podemos? A ver, déjeme porque no me acuerdo. No te preocupes, no te preocupes. Si es roble, la madera que se utiliza es de roble, es la óptima para la crianza de los vinos, ¿sí? Ya que no hace que evolucione tanto y sí le aporta al vino. A ver. ¿Cuánto es el tiempo de vida aproximadamente para una barrica? ¿No? Dice... Profe, ¿no son como 5 años y luego ahí hay que hacerle, pues desarmarla y todo y ahí volverla a pulir y tostar? Bueno, depende de lo que se quiera lograr, ¿no? Exactamente, María Fernanda, exactamente, no lo pudiste haber dicho mejor. Muchas gracias. ¿Qué pasa? La vida útil en general de una barrica es de 5 años, a partir del 6º año ya se encuentra colmatada. ¿Qué quiere decir esto? Que se taparon los poros de la madera
ya no la aporta el vino, no sirve la barrica, ¿de acuerdo? Las mejores barricas son las de primer uso, siempre, ¿de acuerdo? ¿Qué van a hacer? Van a tener que, como lo dice Nereo, nos dice, son años de vida y colmatada más de 6 años, ¿no? Correcto. Después de esto, lo óptimo es darle un proceso de mantenimiento que van a desarmar la barrica y le van a quitar esta parte colmatada, ¿no? Que son algunos milímetros de la madera como tal, ¿de acuerdo? Porque también tienen que tener un espesor por este tema de la microoxigenación. Y lo que hacen es ya sea desarmarla, ¿sí? Y van a tallar esta parte colmatada de las duelas, precisamente como nos dice Astrid. Las duelas son estas tablas con las que está compuesta la barrica. Muchas gracias. A ver, ya tenemos eso, colmatada de duelas. Muy bien. Ya hablamos de la conservación de los vinos, sí que debe ser una posición horizontal, ya hablamos de la luz, hablamos del ruido, de la temperatura, de la humedad, de todo eso. Muy bien. Vamos a hablar de la cata. Vamos a hablar de la cata. No, antes, uno antes de la cata. De la crianza. ¿Qué es la crianza biológica y cuáles son sus características? Crianza biológica. Si nos tardamos un poquito más de tiempo, por favor, los que se tengan que retirar no hay ningún problema. Pero sí tengo que continuar para que tengan todos los temas y revisan la grabación, ¿de acuerdo? Los que se puedan quedar, se quedan. Los que se tengan que ir, no hay problema, ¿sí? Porque a lo mejor toma un poquito más de media hora lo que falta. ¿Ok? Y revisan la grabación. Se la subo hoy, creo. Sí, hoy tengo un poco de tiempo. A ver, ¿qué es esa biológica? Platíquenme de eso. ¿Qué es? ¿Para qué tipos de vinos se usan? ¿Cómo se lleva a cabo? Sus características. ¿Recuerdan de la crianza? No me digan que no se acuerdan. Crianza biológica. Características. ¿Nadie? De acuerdo. Ahí les va. Mucha atención. Crianza, a ver, Astrid, creo que ya Astrid nos lo dijo. A ver, dice... Es que tardan en llegar los mensajes. Un segundo, ¿eh? Ah, ¿qué pasó? No llegó. ¿Es la formación de velo en flor? Sí, Astrid, es la formación de velo en flor. Se realiza para vinos generosos o fortificados, que es lo mismo. Requiere de un nivel de alcohol específico que va de los 15 a los 16 grados, para que se produzca este velo en flor, que es un tipo de hongo que va a estar en la parte superior del vino. Las barricas se llenan a 5/6 partes, ¿sí? Si no me equivoco, para que tenga una parte de oxígeno también dentro de la barrica, que es necesario para que viva este hongo, que es el velo en flor. Lo va a proteger de la oxidación y los vinos pasan en la barrica conservando un color más joven, pero con complejidad aromática, ¿no? Como en el caso de los finos o los manzanillas, que son jereces, ¿no? Que son vinos fortificados. ¿Ok? A ver, por favor, ¿quién me recuerda la clasificación de las bebidas? ¿Cómo se clasifican las bebidas? Y, a ver, platíquenme sobre eso. ¿Recuerdan que les comenté de la clasificación de las bebidas? Rápidamente, ¿no? Se dividen en alcohólicas y no alcohólicas. Ahora la clasificación de las bebidas alcohólicas. ¿Qué tipos de bebidas alcohólicas hay? Valeria. Pues son las de fermentación, destilación, como fermentación, el vino. También está por ejemplo, el pulque, el tepache, que son ya bebidas locales. Perfecto. Y pues destilación, pues whiskies y tequilas, todos esos. Correcto, muchas gracias, Valeria, te lo aprendiste muy bien. Bebidas alcohólicas se dividen en destiladas y fermentadas, y al igual como nos dice Carla Marián. Gracias, Carlita, por el dato. Ahora, fermentadas, como en el caso de la cerveza, el pulque, el tejuino, como nos dice Valeria,
y las destiladas, que pasan por este proceso, obviamente, de destilación de un nivel de alcohol muchísimo más alto, ¿sí? Como en el caso de los aguardientes. Todos los aguardientes son un destilado, ¿sí? Aguardientes como el whisky, como el mezcal, como el tequila, el ron, la ginebra, el brandy, armagnac, todos los aguardientes, son bebidas alcohólicas destiladas, ¿no? Pero dentro de las fermentadas también está el vino, ¿no? Que es lo que nos compete. ¿Cómo se clasifica el vino? ¿Qué tipos de vino hay? Por favor. Jocelyn. Ay, perdón, no prendía mi micrófono. Son los tranquilos, los espumosos, los generosos, los fortificados, los dulces naturales. Perfecto. ¿Ya? ¿Y cuál más? ¿Cuál más hay? No, ya no me acuerdo. Nada más son esos. Nada más son esos. Muchas gracias, Ok. Jocelyn. Correctísimo. Se lo aprendió muy bien Jocelyn. Y también Carla, espumosos, fortificados, tranquilos y dulces naturales. ¿Cuáles son los tranquilos? Vamos a empezar por los tranquilos. Por favor. Vinos tranquilos. ¿Qué conocemos como vinos tranquilos? Yesua, blancos, tintos o rosados, ¿no? Fácil. Los espumosos, pues los que tienen espumita, ¿no? Burbujitas. Rápido. Muchas gracias. Y rosados, como dice Carla. ¿Cuáles son los vinos? Menciónenme tipos de vinos fortificados, entonces. Clásicos. Ana Karen, ¿tú tienes ganas? ¿Tienes prendido tu micrófono? ¿No? Menciónenme algunos vinos generosos. ¿Cómo cuáles hay? Que muchos de ellos tienen denominación de origen. Deyanira. A ver, atrévete, Deyanira. A ver, espérame, profe, porque es que ya me revolví toda la cabeza, porque ya ahora ya no sé cuál es, espéreme, ahorita le contesto. Okay. No te preocupes. A ver, despacito, Sergio, por favor. Sí, profe, no sé si los fortificados ha dicho que eran los, por ejemplo, el Jerez, el Marsala, el Oporto, el Moscato. Correcto. Moscato, no. Bueno, sí, hay un tipo de moscato en Portugal. Es vino fortificado, pero principalmente los que mencionaste antes, ¿no? Jerez, ¿de dónde es? Vino fortificado de España con denominación de origen. Nos platicaste del Marsala, denominación de origen de Italia, ¿de acuerdo? Nos están diciendo también Madeira, Nereo nos dice Madeira, de Portugal. Igual de Portugal, lo soporto, ¿no? Y Teresa nos dice Madeira y amontillados, por ejemplo, es un tipo de Jerez, ¿no? Entre los jereces hay como varios tipos, ¿no? Están los finos, los manzanillas, los amontillados, los olorosos y los palo cortado, ¿no? Principalmente. Hay otros que son dulces, hechos a partir de variedad Pedro Jiménez. Hablando de este tipo principalmente de los jereces, se dividen principalmente por el tipo de crianza que tuvieron, ¿de acuerdo? Como en el caso de los finos y manzanillas pasaron por una crianza biológica, ¿no? Ya hablamos de la crianza biológica. En el caso de los amontillados pasan por dos crianzas, primero la biológica y después la oxidativa, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de los palo cortado y de los olorosos, solamente pasan por crianza oxidativa. En la crianza oxidativa, recuerden que no hay velo en flor, ¿sí? Entonces, el vino tiende a tener coloración más oscura, más intensa en ese tipo de vinos, pero a la vez mayor complejidad aromática, ¿de acuerdo? Va a depender muchísimo de la crianza para este tipo de vinos en general. Y ya lo vimos, ¿no? Los que tienen los dos, los amontillados, como nos dice Teresa. Muchas gracias a todos los que participaron. Y vinos dulces naturales, ¿como cuáles hay? ¿Cómo se llama un vino dulce natural? Paulina, por favor. Puede ser por la maduración tardía, ¿Qué? por Botrytis cinerea
¿correcto? ¿Qué más? Y el que se hace con, bueno, el que es ice wine, pero que, o sea, deben estar congeladas las uvas para poder recolectarlas, ¿no? Perfectísimo, Paulina, perfectísimo, muchas gracias. Cosecha tardía o late harvest, ¿qué pasa? Dejamos más tiempo en el viñedo, la uva va a madurar más, como nos dice Paulina, va a tener una carga más importante de azúcar por esta maduración y los vinos van a resultar con una tonalidad dulce porque va a sobrar un poco de azúcar residual, ¿de acuerdo? Vinos, Botrytis cinerea, un clásico, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de los húngaros, Tokaji, o en el francés, muy reconocido, el Chateau d'Yquem, hechos por el Botrytis cinerea, que es un hongo que se va a dedicar a deshidratar la uva. Al bajar la cantidad de agua de la uva, lo que queda es un mosto con una cantidad de azúcar más elevada. Y con esto se realiza la vinificación y se obtiene un vino dulce natural, ¿de acuerdo? Tokaji y Chateau d'Yquem, principalmente de los más reconocidos en el mundo. Este se realiza el Chateau d'Yquem en la región de Sauternes, en Burdeos, en Francia. Y si es este caso, bueno, vinos también al final, los ice wine, ¿de acuerdo? Vino que la uva está congelada, ¿sí? Y con esto la vamos a vendimiar congelada, la prensamos y lo que está congelado principalmente es el agua. Entonces, el mosto obtenido tiene también una carga importante de azúcar, ¿de acuerdo? En los ice wine. Y así obtenemos un vino dulce natural. ¿A qué temperatura lo sirven los vinos dulces naturales? Recuérdenme, por favor. Vinos dulces, naturales. ¿Qué temperatura? Para el servicio. A ver. Sergio, por favor. ¿Se recomienda 8 grados? Un poquito más frío, Sergio. Un poquito más frío. Más frío, no sé, 5 grados. De 4 a 5 grados, exactamente, Sergio. Muchas gracias. Porque los vinos dulces son los que vamos a servir más fríos, seguidito de los espumosos, ¿de acuerdo? De ahí los blancos jóvenes, después los blancos con barrica y al igual que los blancos con barrica, los rosados y los claretes, ¿de acuerdo? Después los tintos jóvenes, después los tintos crianza y al final los tintos que tengan más paso de barrica, ¿no? Los reservas y gran reservas o que tengan un gran proceso de evolución. Ahora, ya que estamos hablando así como de este tema, ¿no? De las temperaturas, apréndenselo más por grados que cuál se sirve más frío que otro, ¿de acuerdo? Porque a veces no siempre va a ser tan exacto. Va a ser importante que se aprendan también un poquito los grados para este tema de examen. Pero si ustedes identifican cuál se sirve más frío que otro, con eso van a poder responder las preguntas con respecto al examen, de acuerdo de la temperatura de servicio. Blancos dulces primero, después espumosos, blancos jóvenes después blancos con barrica, al igual que los rosados y los claretes, después tintos jóvenes, después tintos con un poco de crianza y después al final los vinos con mayor paso de evolución en barrica, ¿de acuerdo? Ahora, ya que estamos hablando como este tipo de vinos, vamos a platicar del orden correcto para la cata de los vinos, ¿de acuerdo? ¿Cuáles vamos a catar primero y cuáles vamos a catar después? ¿En qué nos basamos para el orden de cata en los vinos? ¿Cuáles se catan primero y cuáles después? A ver, valientes. Paulina, qué valiente, a ver. Pues empiezan por los jóvenes y después van los de crianza y al final serían los potentes o los que llevan como mayor complejidad. De acuerdo. Estoy de acuerdo con eso, Paulina, 100% de acuerdo. Primero, los vinos jóvenes en general, ¿no? Después, como nos dice Paulina, después los que van teniendo un proceso de evolución, ¿no? O un poco de crianza o ligero paso por barrica, ¿no? También la barrica tiene que ver, en este caso, para el orden de las catas. ¿Por qué? Porque a mayor paso por barrica,
se vuelve un vino más complejo, ¿de acuerdo? Entonces, primero jóvenes, después los que van haciendo crianza, ya sea vinos blancos o tintos, ¿de acuerdo? Y después los que tengan más proceso de evolución o de paso por barrica, ¿de acuerdo? En general también depende del tipo de vino. Principalmente va a ser los blancos primero, después los rosados, después los tintos, y le puedes intercalar los espumosos cuando tú quieras porque son como muy versátiles, ¿no? Dependiendo del trabajo, ¿no? Si tienes, por ejemplo, un vino espumoso que no tenga como demasiada complejidad, ¿no? Que sea como un vino, tal vez un Charmat, no es tan complejo con un vino que está elaborado por el método de Champenois, ¿no? Porque requiere de más trabajo. Recuerden que el trabajo también directamente en el vino se refleja en complejidad y calidad, ¿no? Entonces, esto va a depender mucho. Pero, por ejemplo, si tenemos dos blancos, ¿no? Uno joven y uno con barrica, pues primero el joven y luego el que tenga barrica, ¿no? Los tintos, tenemos jóvenes, crianza y después reserva, ¿no? O gran reserva o con mucha barrica. Y dependiendo del trabajo van a medir esto. Si tengo un vino tinto con 3 meses de barrica, corto paso por barrica, lo cato primero a diferencia de uno que tenga 12 meses, 15 meses, 18 meses, ¿no? ¿Por qué? Porque el que tenga más barrica va a ser más complejo el vino, ¿no? Entonces, siempre vamos a procurar que las catas siempre sean de los vinos más simples a los más complejos, ¿va? Principalmente los blancos, después los rosados, después los tintos, y ahí jugar con este tema de la complejidad en general. Porque a veces un vino blanco podría llegar a ser más complejo que un tinto. ¿Por qué? Por este proceso de evolución, ¿no? Si, por ejemplo, tenemos un vino tinto joven y un vino blanco con un buen paso por barrica y de evolución en botella y todo, y de calidad en general, pues primero yo creo que catamos el tinto, que está así como más simplón, y después nos vamos con la complejidad de uno blanco, a ver qué tal, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene proceso. Pero si en general son como del mismo tipo, a lo mejor puros vinos jóvenes, pues primero el blanco, después el rosado, después el tinto, ¿no? Entonces jueguen con estas ideas que tienen que ver con el tipo de vino, con el trabajo y con la complejidad, como nos los dice Paulina. Muchas gracias. A ver. A ver, vamos a hablar rápido de uvas, ¿ok? Requiero que me digan la mezcla del champán, ya hablamos de la mezcla del cava y de la mezcla bordalesa. Ya del cava ya la sabemos, ¿no? Para el Charelot, Parellada y Macabeo. Macabeo también conocida como Viura. Cuéntenme cómo va la mezcla bordalesa y la mezcla del champán. A ver. Mezcla bordalesa y del champán. La del bordalesa sí les pedí que se la aprendieran perfectamente. ¿Qué uvas incluye? Y la del champán, de una vez. Vamos a hablar de puras uvas ahorita. A ver. No me digan que no se las aprendieron porque se los pedí, se los rogué casi. Sergio. Bueno, el champán sería la de uva Chardonnay, Pinot Noir y Pinot Meunier. Perfecto, Sergio. ¿Y te acuerdas de la bordalesa? No, de esa sí no la tengo presente. No hay bronca, no hay bronca. Ahorita completamos la información. Sergio nos dice Chardonnay, Pinot Noir y Pinot Meunier para la mezcla de champán. ¿De acuerdo? Si tenemos un champán que sea Blanc de Blancs, principalmente está hecho con la uva blanca, que es la Chardonnay. ¿De acuerdo? Si tenemos un Blanc de Noirs, ¿sí? Tenemos las uvas tintas, que es la Pinot Noir y la Pinot Meunier. ¿De acuerdo? Ya tenemos el champán. Recuérdenme ahora sí la mezcla de Burdeos, de los vinos tintos de Burdeos. ¿Con qué uvas se hacen? Mezcla bordalesa. A ver. Mezcla bordalesa. ¿La tenemos? No. Noten, por favor, importantísimo. A ver, Astrid, creo que ya no lo dijo Astrid.
Cabernet Sauvignon, Merlot y Cabernet Franc principalmente. También un poco de Malbec y Petit Verdot, ¿de acuerdo? Cabernet Sauvignon, sí, estás bien, Astrid, muchas gracias. Cabernet Sauvignon, ¿proveniente de qué uvas? De la mezcla entre la Cabernet Franc y la Sauvignon Blanc, ¿no? Es como sus papás, ¿no? El Cabernet Sauvignon es el hijito. De la mezcla bordalesa, Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc, Malbec y Petit Verdot, ¿de acuerdo? Mezcla bordalesa. Recuerden, por favor, la mezcla no, ya hablamos de mezclas. Vamos a hablar un poco de maridaje regional. ¿Recuerdan cuando estamos hablando de un tipo de comida, ¿no? A lo mejor mexicana, la combinamos directamente con una bebida mexicana, ¿no? Que puede ser vino, tal vez puede ser tequila, o pulque, dependiendo, ¿no? Si nos referimos directamente a maridaje con vino, ¿sí? Podríamos ligarlo directamente con las uvas donde se produce en ese lugar dependiendo del platillo. Por ejemplo, si yo les pido que me den el maridaje de vino de comida argentina, como a lo mejor una parrillada o un choripán, ¿qué me recomendarían? ¿Qué uva me recomiendan? ¿Y el por qué? ¿Me la puedes repetir, por favor? Sí. Maridaje regional, de acuerdo. María Fernanda nos lo dijo. ¿Por qué la Malbec? Porque es por excelencia de Argentina. Excelente, sí se lo aprendieron. Si yo tengo comida argentina y quiero hacer un maridaje regional, y en este caso con vino, pues te vas por las uvas que mejor se expresan en el lugar, como en el caso de Argentina, la uva por excelencia es la Malbec, ¿de acuerdo? Si, por ejemplo, tenemos comida australiana, pues nos inclinamos, por ejemplo, por la Shiraz, ¿no? Si tenemos algún platillo de Uruguay para hacer un maridaje regional, nos inclinamos por la Tanat, ¿de acuerdo? Entonces, platíquenme, si yo tengo pasta, ¿no? Pasta italiana, pasta Alfredo, ¿qué uva me recomendarían? Uvas. Tempranillo. ¿Por qué tempranillo? ¿Quién me lo dijo? Porque yo, Carlos. Carlos, por favor, Carlos, dime por qué. Porque es más seco. Ok, tiene sentido, pero para hacer maridaje regional, Carlos. Ay, sí, no sé. No te preocupes. Uvas italianas, recuérdenme uvas italianas. Les voy a dar una pista. Una se utiliza para elaborar los famosísimos Chianti y otra se utiliza para elaborar los famosísimos Barolo y Barbaresco. Italianos. Tintos, ¿no? También tenemos vino tinto de buena calidad. ¿Qué uvas son? ¿Podría ser la Nebbiolo? Nebbiolo, Astrid. ¿Para qué vino se utiliza la Nebbiolo? Astrid. ¿Te acuerdas? El Nebbiolo es una uva tinta. ¿Cómo qué vinos se utilizan para hacer tintos italianos con la Nebbiolo? ¿No? Con la Nebbiolo se elaboran los Barbaresco y los Barolo, ¿de acuerdo? Uva importantísima, que es considerada la uva por excelencia de Italia, ¿sí? Peleada con la Nebbiolo, porque están ahí como a ver quién será quién vive. La uva Sangiovese, ¿no? Para elaborar vinos Chianti. Entonces, si queremos hacer un maridaje regional, tal vez con un platillo italiano, pues nos vamos tal vez con un Nebbiolo o con una Sangiovese, ¿de acuerdo? Como en el caso de los Barolo y Barbaresco con Nebbiolo o de los Chianti con Sangiovese. Muy bien. Recuérdenme, por favor, la uva por excelencia de Chile. No te preocupes, Astrid, no hay problema. Uva por excelencia de Chile. ¿Es la Merlot? Merlot, no es la Merlot, Jocelyn. ¿El Chardonnay? Chardonnay tampoco es. Es una uva tinta, en el caso de Chile. Carmenere. Carmener, ¿quién me lo dijo? Muchas gracias, Irving. Sí, profe. Correcto.
Carmener, les platico rápido de la Carmener porque hay poco tiempo. Fue descubierta porque se creía extinta gracias a este tema de la filoxera, que fue una plaga que atacó todo el mundo, todas las vides del mundo, ¿de acuerdo? Tanto, esta es una uva de origen francés, que en Francia, pues a la filoxera le encantó la Carmener y se pensaba que era extinta. Por el intercambio de vides, llega a Chile, pero ellos no creían que era Carmener, sino que era Merlot, como nos dice Jocelyn, y la consideraban una Merlot chilena. Pero llegó un ampeleógrafo francés, otro personaje llamado Jean-Michel Boursiquot, que fue el ampelógrafo, que es un experto en plantas, en hojas y todo eso, que vio que esta no era una Merlot. ¿Por qué? Porque tenía una característica muy particular. Las hojas se tornaban color rojo, rojo carmín, ¿de acuerdo? Por eso se llama Carmener, por esta tonalidad de rojo. Entonces, lo estudiaron y se dieron cuenta de que no estaba extinta la Carmener, estaba en Chile. ¿Por qué? Porque a Chile no la atacó la filoxera, por este tema de que tiene barreras naturales en sus fronteras. Tiene el desierto de Atacama al norte, la cordillera de los Andes al este, al sur el océano Ártico y al oeste el océano Pacífico. ¿Ok? Entonces no pasó la filoxera, pudieron salvar a Carmener y hoy en día es la uva varietal por excelencia de Chile. Y este tema de la filoxera fue en los años 1860 aproximadamente, que fueron varios años, pero como a partir más o menos entre los 60 y los 70 de los 1800 se dio esta plaga, ¿ok? Ya hablamos de la varietal de Chile, Argentina, las italianas, la de Uruguay. ¿Qué uva se produce en la región de Beaujolais en Francia? Por favor. Dice Yesua, también la Syrah es de Chile, ¿no? No, recuerden la Syrah del Ródano en Francia y conocida como Shiraz en Australia. Yesua. ¿Qué uva se produce en Beaujolais? En la región de Beaujolais en Francia. A ver. Y de una vez, platíquenme de la uva por excelencia de Sudáfrica y la uva por excelencia de Nueva Zelanda. Apréndanse muy bien las uvas porque vienen bastantitas. ¿No la tienen? A ver. Beaujolais, Sudáfrica, Nueva Zelanda. Beaujolais en Francia. Uva tinta de Sudáfrica. Y la varietal por excelencia de Nueva Zelanda. Esa es una blanca. La de Nueva Zelanda es una blanca, porque se producen más vinos blancos en Nueva Zelanda, al igual que en Alemania. ¿No? Rapidísimo. Beaujolais, se usa la uva Gamay, se escribe Gamay. ¿Ok? Sudáfrica, uva Pinotage, dada por el injerto entre la Pinot Noir y la uva Sansol. ¿Ok? Y Nueva Zelanda, la uva Sauvignon Blanc. ¿Ok? Es la uva por excelencia de Nueva Zelanda. De acuerdo. Rápidamente, un valiente que me diga las fases del ciclo vegetativo de la vid. Empezando por el letargo. Irving, por favor. Es el letargo, es el lloro, brotación, floración, cuajado, embero, vendimia y senecia. Senescencia. ¿Qué pasa en la senescencia, Irving? Es cuando reposa y se caen las hojas. Sí, se secan las hojas, se tornan de un color marrón y se caen al piso, ¿no? Se secan. Que te está avisando de que ya va a entrar el proceso de letargo, ¿de acuerdo? Letargo, proceso de descanso completamente, se da en el invierno, es cuando más crece la raíz de la vid, ¿de acuerdo? Después del letargo, nosotros tenemos que cortar los sarmientos. A ver, rápidamente, un segundo. Les voy a dibujar la vid, porque es importante. Recuerden aprenderse todavía la anatomía de la vid. Todavía les voy a seguir preguntando de eso. Déjenme usar un plumón. Plumón. ¿Dónde está el plumón?
Rápidamente, partes de la anatomía de la vid. La planta, ahí está la tierra, por debajo las raíces, ¿no? Raíces. Después, ¿qué se da? Se da el tronco. De los troncos se dan los brazos, ¿ok? De los brazos se dan los pulgares, ¿ok? Cuando pasa el proceso de letargo, tenemos que hacer la poda aquí en los pulgares. ¿Qué vamos a cortar? Vamos a cortar los sarmientos, que es una ramificación donde van a estar lo que son las hojas, ¿sí? Los zarcillos, que son una especie de tornillitos con la que se va a afianzar, se va a agarrar la planta, ya que es una planta trepadora, y se van a crear primero las flores, y después esas flores se van a convertir en racimos. ¿Ok? Después del letargo tenemos que cortar este sarmiento, donde se encuentran las hojas, los zarcillos y los racimos. ¿Para qué? Para que vuelva a crecer. Ahí es donde, exactamente donde hicimos la poda del árbol, aquí en el pulgar, ahí se va a producir el lloro, ¿de acuerdo? Después se va a dar lo que es la brotación, los primeros brotes, que va a ser el crecimiento de los zarcillos, y después la foliación, que va a hacer el crecimiento de hojas, zarcillos y donde van a crecer las flores, ¿de acuerdo? Después, la floración, se crean las flores, y son flores hermafroditas que se tienen que polinizar entre ellas gracias al viento y a los insectos. Cada flor polinizada se convierte en una uva, ¿ok? Que es el proceso de cuajado. Ya cuando se convierte en una uva, se convierte en el cuajado. Después se va a dar el proceso de embero, que ya es cuando la uva te está diciendo que está entrando a la fase de maduración, que es cuando cambia de color, ¿no? Que va a tomar su color real de madura. Después va a pasar por el proceso de maduración, se va a llevar a cabo, ya cuando está madura la uva, la vendimia, y después de la vendimia, ya que nos llevamos las uvas, en el otoño se da el proceso de senescencia. Ya lo vimos que es cuando se caen las hojas, se secan y vámonos. ¿Qué más? Ay, hay poco tiempo. Sí se van a tener que quedar un ratito los que puedan. ¿Ok? Ya hablamos de la anatomía de la vid. La anatomía del racimo, rápidamente. Aprendérselo perfectamente. El esqueleto donde está, ya sabemos que es el raspón, ¿no? Del raspón, exactamente entre la uva y donde empieza el raspón, se le llama pedicelo. Lo que está dentro, que sostiene del raspón que atraviesa la uva, se le llama pincel, ¿de acuerdo? Están las pepitas, está compuesta por dentro por la pulpa, por afuera por la piel que se le llama ollejo, y afuera del ollejo, en la parte exterior, se encuentra la pruina, que son las levaduras naturales de la uva. Aprenderse todas la anatomía de la vid, ¿ok? Rápidamente, ¿qué tipos de fermentaciones hay para el vino? ¿Por qué fermentaciones puede pasar el vino? A ver. ¿Cuáles son las fermentaciones por las que puede pasar el vino? Si no se las saben todas, menciónenme algunas. La fermentación maloláctica. Una es la maloláctica. ¿Cuál más hay? La fermentación alcohólica. Gracias, Paulina. Alcohólica. ¿Cuál más? Alcohólica, maloláctica. También es la fermentación carbónica. La carbónica, esas son las principales por las que puede pasar un vino, ¿no? Rápido, les platico de ellas. Fermentación alcohólica, ¿qué pasa? El azúcar, las levaduras se van a comer el azúcar y van a producir alcohol, ¿no? Es cuando se va a convertir en vino, porque eso es el vino, ¿no? El vino es la fermentación total o parcial del mosto de la uva, ¿de acuerdo? También apenas esa definición. Y cuando tenemos el alcohol, se convierte en vino. Fermentación alcohólica. Después tenemos la fermentación maloláctica, que nos dice María Fernanda. Es para transformar los ácidos málicos en ácidos lácticos, ¿no? Es como transformar el ácido
un poco agresivo como el de limón o como el de una manzana verde, a un ácido más tranquilo, como en el caso del yogur natural, ¿no? Esa acidez que es mucho más amable en boca. Fermentación maloláctica, fermentación carbónica que nos comenta Jocelyn, nos dice que es cuando agregamos esta mezcla que es el licor de tiraje para que las levaduras que están en la mezcla se coman el azúcar, van a producir un poco de alcohol y van a crear dióxido de carbono, que son las pequeñas burbujitas que están en los vinos espumosos, ¿no? Esto es cuando los pasamos por el tiraje. Y el proceso de evolución al final, cuando se está muriendo un vino, pues es cuando se convierte en un vinagre, que es una fermentación acética, ¿no? Muy bien, que sí, se incrementa la potencia de la acidez. Apéndanse perfectamente, recuerden también la clasificación de los vinos espumosos por nivel de azúcar, ¿sí? ¿Cuál es el más dulce, el menos dulce? Ya hablamos de ello. Ya hablamos de mezclas como el licor de tiraje, ya hablamos de mezclas como el licor de expedición. Por favor, díganme qué es el pie de Cuba y aparte qué también son las bentonitas y para qué las usamos. ¿Qué es el pie de Cuba y qué son las bentonitas? ¿Ok? Profe, las bentonitas no son lo que se usan para limpiar el vino. Correcto. ¿Cómo se llama ese proceso de limpieza del vino con las bentonitas? No sé si es la clarificación, no, Perfecto. Sí, es exactamente la clarificación. Bentonita, lo usamos para clarificar el vino, proceso de limpieza. ¿Qué son las bentonitas? Es un tipo de arcilla que vamos a mezclar con el vino, que va a ayudar que todo se vaya precipitando al fondo. Con esto se va limpiando. Cada vez agregamos a la mezcla bentonitas más finas para que vaya siendo más limpio el vino, ¿ok? Eso es así como lo que se utiliza ya de manera industrial, ya más modernamente. Antes se utilizaba claras de huevo batidas a punto de turrón, suero de leche o incluso hasta sangre de pescado. Pero ya no es algo muy común. Podría ser todavía más común lo de las claras de huevo batidas a punto de turrón para clarificar el vino. Y entonces, ¿qué es el pie de Cuba? Carla, dice, pie de Cuba es la combinación de levaduras con agua o mosto o ambas. Exactamente. ¿Para qué? Para ayudar a la fermentación alcohólica. A veces las propias levaduras la mayoría de las veces, las propias levaduras de la uva no son suficientes para completar todo el proceso de fermentación. Se agrega el pie de Cuba, que es levadura disuelta en agua o mosto o una combinación de agua con mosto. ¿De acuerdo? Recuerden que es esa mezcla. Ya hablamos de bentonitas, que es para la clarificación, perdón. ¿Qué es el despalillado? Y aparte, ¿qué es la estabilización? Díganme, por favor. Ya no falta tanto. A ver. Valeria, por favor. El despalillado es como el nombre lo dice, retirar todas las ramas de la de la uva, del racimo. De acuerdo, retirar toda esta parte de la ramificación, que es el escobajo o el raspón, ¿no? Muchas gracias. ¿Y cuál es entonces la estabilización y qué pasa? Quien me dice muchas gracias, Valeria. Bien participadora. Sergio. Bueno, lo que es la estabilización es separar los ácidos tárticos del vino. Se pone un estanque de acero a 0 grados y las sales se cristalizan para que se vayan a lo que es al fondo del tanque y las podamos quitar. Y la sensación del ácido fuerte, esto se hace mayor en vinos blancos y rosados. De acuerdo. Sergio, ¿lo leíste o te lo aprendiste? Son los apuntes. Perfecto, perfecto, pero no lo pudiste haber dicho mejor, no me dijiste ni de más ni de menos. ¿Qué hacemos? Vamos a bajar la temperatura en un tanque con la temperatura controlada a 0 grados, bien frío. ¿Para qué? Para que se cristalicen las sales de ácido tartárico y se precipiten al fondo. Con esto quitamos esa calidad, un poquito de acidez un tanto fuerte y aparte que no aparezca en los vinos. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Sergio,
excelente participación. Ya hablamos de las fermentaciones, de los pupitres, licor de tiraje, ya falta poquito. Tipos de cata. Recuérdenme qué es la cata vertical, la horizontal y la varietal. ¿Qué características tienen ese tipo de catas? A ver, por favor, chicos. ¿Cómo es una cata vertical, una cata horizontal y una cata varietal? ¿Lo tienen? A ver. Aunque sea, díganme una, no importa que no me digan todas. Sergio, por favor. Bueno, de la cata horizontal se prueban diversos vinos, pero de la misma cosecha. Del mismo año. Del mismo año. Ok, sí. ¿De acuerdo? ¿Tienen los demás, Sergio? Es que aquí en los apuntes tenía... Y de la vertical son de diferentes cosechas, se puede decir. Ajá, distintas añadas, ¿de acuerdo? Ok. Muy bien, muchas gracias. Sergio, cata vertical. Es la misma etiqueta de vino, distintas añadas. Por ejemplo, tenemos este Syrah del 2015 y vamos a catar el 2015, el 2017 y el 2019, pero de la misma etiqueta, ¿de acuerdo? Para saber cómo es la diferencia de evolución en el vino, en general, que aparte pues, son otras características, ¿no? Pero queremos ver la evolución del vino. Cata horizontal. Es la misma añada, por ejemplo, 2015, de una región en particular de distintas bodegas. ¿Para qué? Para saber cómo se comportó el clima en esa región. Tenemos a lo mejor este 2015 de Monte-Chanic, Syrah, tenemos un Cabernet Sauvignon de la bodega de Santo Tomás, todos están en Baja California, y tenemos de Adobe Guadalupe un Merlot, ¿no? Que son de la misma añada, de la misma región, pero de distintas bodegas, ¿ok? Para saber cómo se comportó el clima ese año. Y cata varietal es cuando tenemos una sola uva de distintas regiones. Tenemos a lo mejor una Cabernet Sauvignon de California, una Cabernet Sauvignon de Francia y una Cabernet Sauvignon de Australia. Vamos a ver cómo se produce la Cabernet Sauvignon en distintas partes del mundo. Ya hablamos de la clasificación de las bebidas. Muy bien. Rápidamente, háblenme de los polifenoles. ¿Qué polifenoles le dan color a los vinos blancos y qué polifenoles le dan color a los vinos tintos? Ya casi terminamos. Los flavonoides le dan a los vinos blancos y los antocianos a los vinos tintos. Correcto, coloración para tintos, antocianos, para los blancos, los flavonoides. Y dentro de los polifenoles también, aparte de que dan color, hay unos que dan gusto, como en el caso de los taninos, ¿de acuerdo? Muchas gracias, Carla Marián. ¿Qué son los taninos o qué es la tanicidad? ¿Quién me recuerda, por favor? Tanicidad. ¿Qué nos referimos con tanicidad? La sequedad en boca. ¿De acuerdo? Se queda en boca y ¿qué más? Aparte de sequedad. Una sensación como rugosa, como... Es que no sé cómo explicarla. Sí, es correcto. Tenemos desecación, una sensación rugosa y aparte una contracción de los tejidos de la boca. Recuerda, Ari, el amargor es otra cosa, es distinto. No se debe confundir la tanicidad con amargura. La amargura es un sabor básico, ¿no? Al igual que la acidez, la salinidad y la acidez, ¿no? La acidez, la salinidad, la amargura y la sal, ¿no? Son 4 principales los sabores básicos. La tanicidad es distinta. La tanicidad es una, como nos dice Irving, es una sensación astringente, que como nos dice María Fernanda, es una sensación de desecación en boca, que es esa sensación rugosa, y de una contracción de los tejidos de la boca. Ok, muchas gracias. Muchas gracias. Eso es lo que es la tanicidad. ¿Cómo se expresa la acidez en boca? ¿Qué provoca en boca la acidez?
Se da más en los vinos tintos, exactamente. Lo de la tanicidad es una característica que está más en los vinos tintos. En los vinos blancos es poco perceptible o muy bajo o nulo, ¿ok? Está más en los vinos tintos. Qué bueno que mencionaste eso, Sergio. Ahora platíqueme qué provoca en boca la acidez. ¿Cómo reconocemos la acidez en boca? ¿Cómo reconocemos el alcohol? Y ya hablamos de la tanicidad. A ver, ya casi terminamos, ¿eh? Por favor. ¿Recuerdan cuando estábamos viendo la cata? La acidez que nos provoca en boca. ¿No es esta cuestión de picor? De picor a... No. ¿La astringencia, profe? No, tampoco. Acuérdense que la astringencia es tanicidad. Y la acidez se va a expresar en boca causándonos salivar. La salivación es una característica de la acidez, ¿ok? Entonces, la salivación en boca es provocada, como dice Nereo, salivar, ¿de acuerdo? ¿Cómo reconocemos el alcohol, la intensidad del alcohol en boca? Entonces, la acidez nos provoca, salivar. ¿Y el alcohol qué nos provoca en la boca? ¿Cómo la reconocemos? Por el calor o ardor, no sé. Exactamente. Recuerden que evapora, el alcohol es algo que evapora mucho y provoca una sensación de calor, principalmente en la parte trasera de la boca, ¿ok? Y ya hablamos de la tanicidad, ya hablamos del alcohol, de la acidez. Muy bien. Ya por último, algo bien básico. ¿Qué es la viticultura? ¿Y qué es la enología? Díganme, por favor. Viticultura. Es como el conjunto de actividades y técnicas que se utilizan para cultivar la vid. Correcto. ¿Y la enología la conoces? Pues sería estudio de elaboración del vino. Perfecto, Jocelyn, muchas gracias. Viticultura, estas técnicas que se utilizan directamente en el campo para la producción de la uva, para la vinificación, o para distintos, no solamente para la vinificación, sino también para uvas de mesa, para jugo, etcétera, etcétera. ¿Ok? Esa es la viticultura. La enología, o conocida también como vinicultura, es este momento en el que estamos en la bodega produciendo vino, ¿no? Uno es el campo, otro es en la bodega. Uno es el viticultor y otro es el enólogo, ¿sí? Son distintas personas y ambas, ¿sí? Se le conoce como vitivinicultura, ¿no? Cuando hablamos dentro de la producción de la uva y la elaboración del vino. Y eso es todo lo que van a ver, es un montonal, yo lo sé, y espero que les haya servido muy bien este repaso. Viene de todo lo que vimos, jóvenes. Cualquier cosa, si llegan a tener algún tema que no se haya entendido correctamente, por favor mándenme un correo y trataré de explicárselo lo más sencillo y breve posible para que no se queden con ninguna duda, ¿de acuerdo? O no sé si tengan alguna pregunta, si no, ya para que se retiren porque ya me acabé su tiempo. María Fernanda. Sí, profe, tengo una última pregunta. Okay. ¿Cuántos reactivos van a ser? Van a ser, si no mal recuerdo, 50. Sí, son un montón. Me va a dar un infarto. Sí, me obligan forzosamente a ponerles un mínimo de 50. Y, o sea, es el mínimo y no les quiero poner más porque sí es muchísimo. Entonces, no, pues... sí, podría poner más, pero no, con 50 ya es muchísimo. Entonces, muy amable, profe. Sí, pero va a parecer que son menos porque vienen algunos ejercicios como de relación de columnas y todo eso, ¿ok? Ah, Entonces, ok. Vale. Sí. Pero de cualquier manera, cada pregunta vale por un Comentó que iba a venir desde el primer parcial, ¿verdad? Desde el primer parcial, Armando. Entonces, desde todo lo que vimos, por favor, y lo que repasamos el día de hoy, por favor, denle una buena estudiada porque está un poco pesadito el examen. ¿De acuerdo? Sí, Traté
dejárselo lo más simple y que nos apoyáramos aquí con estas ideas, pero sí viene un poquito pesadito, ¿ok? Dice, déjenos las 2 horas. Sí, les voy a dejar, tienen 120 minutos para realizarlo. ¿Cuándo es? Próximo miércoles, ¿de acuerdo? Dentro de 8 días. Dice, nos puede subir todas las presentaciones de clase para estudiarlas, ya están en Blackboard, ya las subí. Nada más lo que va a hacer falta es subir este video de esta clase. Ok, pero ya están todas. ¿Sí? Dice Miguel Ángel, no sé si hay problema que pueda hablar con ustedes ahorita. Sí, no hay problema, Miguel. No hay ningún problema. De acuerdo. Y pues nada más, durante la semana voy a estarles calificando sus foros de discusión y sus videos. Me toman un poquito de tiempo, no se me impacienten, pero ya trataré de tener la siguiente semana ya todo calificado para al momento de después del examen, a los 8 días, les entrego sus calificaciones. ¿Ok? Muy bien. Sin más, pues, gracias a ustedes y cuídense mucho, estudien, por favor. Los estoy viendo aquí en Teams dentro de 8 días durante el examen. Por favor, se conectan al mismo tiempo que realizan el examen para darles instrucciones y si tienen algún problema, darles solución en ese momento, ¿ok? De alguna pregunta que esté mal redactada, como la vez pasada, y una vez lo resolvemos en ese momento, ¿ok? Muchas gracias. Cuídense, que tengan bonita semana y hasta luego. Ok, bye, Gracias, bye. profe, igualmente, bonito día. Bye. Muchas Adiós, gracias. profe. Hasta luego. Hasta luego. Bonita semana. Adiós, profe. Hasta luego. Muchísimas gracias a todos. Cuídense mucho y los estoy viendo dentro de 8 días. Igualmente, gracias. Gracias, profesor. Nos vemos el próximo miércoles. A ti, Sergio, claro que sí. Muchas gracias por todo. A usted. Un abrazo. Hasta luego, igualmente. Profe, yo tengo Sí. todavía una duda. ¿Cree que me pueda repetir las uvas que forman el de Bordaleza? Es que solo tengo Cabernet Sauvignon, Merlot, Malbec y los otros dos ya no supe cómo escribirlos. Ok, no te preocupes. Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc, Merlot, Malbec y Petit Verdot. Sí, otra vez. Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot, escriben Merlot, la T no se pronuncia, Malbec, y a veces tiene un poquito de proporción de Petit Verdot. Se escribe Petit Verdot. A ver. Petit Verdot. Petit Verdot se pronuncia, ¿ok? ¿Listo? Apréndensela muy bien. Se Profe, van a acordar de... aprovechando que la compañera hizo una pregunta, a mí me quedó una última duda. Usted Sí. mencionó que para evolucionar el vino puede ser la barrica, temperatura, oxigenación, y mencionó otra, pero se me olvidó. La luz Ah, ok. La luz. provoca oxidación, Luz. recuérdalo. Ok, profe, gracias. A ti, muchas gracias. Muchas gracias, profe. Ya las apunté todas. Hasta luego, perfecto. Gracias. Cuídense mucho buen entonces, día. ahora sí. Bye. Hasta luego, bye bye. Y ahorita nada más me quedo con Miguel Ángel.